Entonces todos estos días hemos estado orando, pidiéndole al Señor sabiduría. Creo que nunca fue tan difícil pastorear como en este tiempo. Y entiéndase la palabra pastorear. Porque en este tiempo hay una sobreinformación del cuerpo, de la iglesia, hay una sobreinformación en las personas. Entonces cada vez que usted quiere hablar de una palabra, ya hay información acerca de la palabra, a dónde apunta, a dónde va, y de repente muchas cosas quedan sin frutos porque la gente ya asume conocer lo que quiere decir la palabra del Señor. Entonces se hace difícil porque en algunos casos se adelantan. Mire, yo estoy hablando mucho todos estos días de verdades bíblicas que corrompen el propósito. Hablamos de Adán y Eva, como Satanás, la serpiente, usó el mensaje de Dios y dijo: con que Dios ha dicho tal cosa, y es porque Dios no quiere que ustedes vean esta otra cosa. Entonces, con el mismo mensaje corrompió la visión y corrompió el diseño. El hombre que había sido creado para gobernar perdió el gobierno, y lo perdió por atender al mensaje de la serpiente. Y el mensaje de la serpiente era el mensaje de Dios, pero la serpiente lo usó para sus fines, que era desviar. Entonces vimos también cómo en el desierto Satanás viene a tentar a Jesús, y otra vez usando ahora las escrituras. En el huerto no había escritura, había voz de Dios. Entonces Satanás usó el mensaje de la voz de Dios. En el desierto ya había escritura, ya Moisés y los profetas habían escrito. Entonces venía Satanás a tentar a Jesús con pasajes de las escrituras que habían en esos momentos. Entonces vimos cómo en la actualidad la intención de Satanás sigue siendo la misma: usar información bíblica para sacar del propósito a la gente, para que la gente no cumpla el propósito que tiene en Dios. Amén. La iglesia, después de la cruz, no tiene otro propósito que no sea manifestar la vida de Cristo. Ese es el propósito que tiene la iglesia. Ahora, también la iglesia está para manifestar el reino, ¿sí? Entonces también se hace al mismo propósito, pero en este caso el reino es un sinónimo de gobierno y de autoridad, ¿sí? Y como tercer punto que estuvimos estudiando y viendo, la iglesia tiene que manifestar la vida de Cristo en el cuerpo. Y cuando decimos manifestar la vida de Cristo, hablamos de la conducta, de los cambios, de la mente de Cristo operando en nosotros, de todas las decisiones que tomamos por el Espíritu de Cristo que nos habita, por la naturaleza de Cristo que está en nosotros. Escúcheme, hay 3 pasajes a lo largo de toda la Biblia que marcan el fundamento de algo que no pudo ser quebrado por la cruz, y fue una ley. Miren, antes del pecado, Jesucristo ordenó la creación y creó la semilla y dijo: cada semilla va a reproducir según su especie. Ya había ordenado todo, separó los cielos de la tierra, las aguas de arriba, las aguas de abajo, la luz de las tinieblas. El Señor trajo orden, porque la Biblia dice que estaba todo desordenado y vacío, en oscuridad. Y el Señor, Dios poderoso, ordenó todas las cosas y estableció a la tierra, le dio una orden. Dijo: produzca la tierra hierba, y que esa hierba dé semilla, que su naturaleza esté, su género esté en la semilla, y la semilla dé más hierba, y de más semilla, y más hierba. Y la Biblia dice: fue así. Y dice la Biblia: vio Dios que esto era bueno. Entonces Dios estableció una ley antes del pecado, que es que cada semilla reproduce según su especie.
Esto es antes del pecado. Todavía Adán y Eva no habían pecado. Y noten ustedes que cuando hablamos de resultados del pecado, para nosotros el único responsable de todo pecado es Satanás, ¿verdad? Pero cada semilla reproduce según su especie. Es una ley que existe antes del pecado. O sea, antes de que existiera el pecado ya existía una ley. ¿Cuál ley? Yo voy a reproducir la naturaleza que poseo. Eso existe antes del pecado. Entonces el Señor Jesucristo, antes de la cruz, dijo: cada árbol va a reproducir según su especie. El árbol bueno no puede dar frutos malos, como el árbol malo tampoco va a dar frutos buenos. Por sus frutos ustedes conocerán a las personas. Estaba hablando de gente, no estaba hablando de plantas, estaba hablando de personas. ¿Por qué? Porque antes del pecado se había establecido que la naturaleza se reproduce. La naturaleza se multiplica y tiene frutos. Entonces usted y yo estamos en la tierra con la naturaleza de Cristo. ¿Para qué? Para que se reproduzca la naturaleza de Cristo. Él dijo: yo soy la semilla de trigo, pero si el trigo no cae y muere, no puede llevar frutos. Pero si muere, va a llevar mucho fruto. Entonces Él lo estableció a usted y a mí como una semilla en la tierra, que tenemos una naturaleza y vamos a multiplicar la naturaleza que tenemos. Jesucristo dijo esto: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si fueran hijos de Dios, las obras de Dios buscarían hacer. ¿Por qué? Porque es una cuestión de naturaleza. Usted tiene el Espíritu de Cristo. Entonces lo que nosotros necesitamos multiplicar o lo que necesitamos desarrollar es la naturaleza que poseemos. Cuando yo tengo errores y yo tengo pecados, yo no le puedo echar la culpa al diablo de un fruto en mi vida que es por la naturaleza que estoy alimentando. Porque si yo estoy alimentando una naturaleza de pecado, las consecuencias son que voy a tener frutos de esa naturaleza. Ahora, para la iglesia siempre fue mucho más fácil llamar a Satanás, sentarlo ahí y decirle: usted tiene la culpa de que yo haya pecado. Hermanos, entonces tiene que llegar el momento en que usted y yo seamos maduros en saber qué naturaleza estamos nosotros alimentando, cuál es la naturaleza que nosotros estamos cuidando dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque toda debilidad que usted y yo podamos tener corresponde a la naturaleza que nosotros estamos dejando vivir en nosotros. ¿Me entendió? Entonces dice Pablo más adelante: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso el hombre también segará. Mire, le di 3 pasajes que recorrieron toda la Biblia. Uno, antes del pecado: produzca toda semilla según su especie. Otro, antes de la cruz: el árbol se va a conocer por sus frutos. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca las buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca las malas cosas. Todas predicaciones de Jesucristo antes de la cruz. Pero después de la cruz, el apóstol Pablo dice: Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. O sea que la ley de la siembra y la cosecha es una ley de naturaleza. Decía que está al lado tuyo: vas a cosechar la naturaleza que conserves. Si conservamos la naturaleza de Cristo, cuidamos la naturaleza de Cristo, alimentamos esa naturaleza en nosotros, vamos a tener frutos de la naturaleza de Cristo. Pero si yo sigo peleando con los frutos de Adán, es porque la naturaleza de Adán está siendo alimentada adentro mío. Así que usted va a ser alumbrado por la luz que es Cristo, obviamente. Amén, que es la palabra. Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
subraye por ahí la palabra función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ahí subraye, somos un cuerpo. Y todos miembros los unos de los otros. Entonces, el cuerpo es uno. Anote por ahí en algún lugar, el cuerpo es uno. Y el propósito corporativo o el propósito del cuerpo también es uno. ¿Estamos bien? Pero en lo que nosotros no hemos tenido sabiduría es en las funciones de los miembros del cuerpo, que es uno. El cuerpo es uno, el propósito es uno, pero las funciones no son las mismas. Y ahí es donde le hemos cerrado. Hemos querido hacer todo lo mismo, hemos querido copiar las mejores manifestaciones de unciones, los mejores predicadores, y hemos querido imitar, porque se nos dijo que lo bueno era imitable, que podía ser imitado. Entonces, detrás de esas enseñanzas tratamos de imitar lo bueno, porque el apóstol Pablo en algún momento dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces dijimos, ¿se puede imitar? Bueno, vamos a imitar gente. Y no prestamos atención a este concepto de naturaleza y de que todo lo que íbamos a fructificar no era lo que imitáramos, sino la naturaleza que tenemos. Usted puede imitar a Benihim, pero si usted no tiene la naturaleza de Cristo, usted no va a tener frutos. O sea, podemos imitar gente ungida, pero es la naturaleza de Cristo en nosotros la que manifiesta los frutos. ¿Estamos bien? No son las obras, no es lo que usted haga en cuanto a obras, es la naturaleza de Cristo. No es porque usted haga mucho o haga poco, es la naturaleza de Cristo. Entonces dice, hay un cuerpo, pero hay miembros, y aunque hay un solo cuerpo, hay diferentes funciones según cada miembro. ¿Estamos de acuerdo? Mire que este pasaje, o sea, toda esta prédica arrancó con un pasaje que dice: tengan toda una misma mente y un mismo parecer, para que estén en perfecta unidad, hablen una misma cosa. Entonces nos dimos cuenta que en la oración es donde tenemos las divisiones. Porque algunos oran como que ya está cumplido y otros oran como que se va a cumplir, y otros piden lo que ya tenemos, otros dan gracia por lo que ya poseemos. Entonces estamos divididos en la oración. ¿Por qué? Porque los conceptos son diferentes y debiéramos todos tener el concepto claro en lo que declaramos. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dice que hablemos una misma cosa, que tengamos una misma mente y un mismo parecer. Entonces, en la oración se manifiesta la visión, el concepto, cómo estoy viendo. Yo oro de acuerdo a lo que estoy viendo. Entonces, si me veo como una persona del nuevo pacto, voy a tener una oración del nuevo pacto. Si todavía veo como con tinieblas o con velos, entonces voy a tener una oración bastante mezcladita. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, como todo esto tiene que ver con la oración del nuevo pacto, estamos viendo cómo Satanás está pervirtiendo el propósito mediante información bíblica, pero no mediante la naturaleza de Cristo. O sea, la gente no cambia ni toma decisiones de acuerdo a la naturaleza de Cristo, sino porque recibe una revelación, recibe una información, la asume para su vida, pero ¿sabe qué? Una verdad bíblica en una naturaleza incorrecta provoca un aborto del propósito. Aunque nosotros pensamos que una verdad bíblica en una naturaleza incorrecta la tiene que arreglar o la tendría que acomodar, sucede todo lo contrario. El ser humano, mediante sabiduría, intenta tomar decisiones y no mediante naturaleza. Entonces, vea lo que dice Romanos 5. Aquí arranco.
Y le voy a dar rapidito, así usted no se va tarde. Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sostenga usted su Biblia en ese pasaje porque vamos a seguir leyendo. Vamos a desarrollar esta primera parte. La fe en el sacrificio de Jesucristo, del Hijo, nos permite a nosotros ser justificados. Lo que nos justifica es el sacrificio del Hijo, pero lo que nos da acceso a la justificación es la fe. Amén. Pablo dice, lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Me amó y se entregó por mí. La fe del Hijo está en mí. Entonces, la fe del Hijo en usted le permite a usted acceder a la justificación. Pablo dice, justificados pues por la fe. Decirle al que está al lado tuyo, sos justificado por fe. Así que esa justificación a usted le permite estar en paz con Dios, estar reconciliado con Dios. Es por fe, no es por obras. ¿Estamos? Para que nadie se gloríe. Es por gracia. Entonces, la fe también nos da acceso para entender una gracia sobre la cual vivimos y permanecemos. Hermanos, hemos tomado la gracia como el acceso y después que entré por la gracia, me olvidé de la gracia. La gracia no es un evento momentáneo. La gracia no es un momento donde yo me siento inmerecedor, inútil y lloro porque he recibido por gracia lo que tengo y después me olvidé. La gracia es una vida manifiesta. Usted vive la gracia. Por eso mucha gente no ha entendido la gracia porque toma la gracia como un evento perdonador para nuestros pecados y decimos por gracia, la gracia me cubre, la gracia me perdona, la gracia me libra, la gracia. Hermanos, la gracia es una forma de vida. Por eso dice el apóstol Pablo, por quien tenemos entrada por esta misma fe, ¿sí? La fe del Hijo que nos justifica. Por esta fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Usted no puede salirse de la gracia. Usted necesita estar firme en la gracia. Usted necesita vivir una vida afirmado y posicionado en la gracia. ¿Por qué? Porque el día en que yo no esté firme sobre la gracia, yo voy a creer que es por otras cuestiones y por otros métodos que yo estoy recibiendo lo que estoy recibiendo y ya estoy desechando la gracia. La gracia te va a acompañar hasta el último día de vida que tengas en la tierra. Vas a vivir firme en la gracia, sabiendo que cada día cuenta, cada segundo cuenta, cada minuto cuenta, en gracia. No hay otra cosa, porque en el momento que nos salgamos de la gracia, nosotros nos creemos merecedores por sabiduría, nos creemos merecedores por cosas que hacemos, nos creemos merecedores por las obras, nos creemos merecedores por el avance intelectual o financiero que podamos tener. Entonces ya nos olvidamos de que es por gracia. Y el apóstol Pablo dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Decirle a que está al lado tuyo, tenemos que estar firme en la gracia. Vamos. El apóstol Pablo dice algo bien claro. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Ves? La gracia no es solamente para perdonar pecados. La gracia es una manera
que Dios estableció donde usted y yo podemos disfrutar la vida de Cristo. Alguien que no está firme con fe en la gracia y en la justificación no puede disfrutar la vida de Cristo en él. Usted puede disfrutar la vida de Cristo porque usted está firme en la gracia y fue justificado por esa fe que usted posee, que es la fe del Hijo. Entonces, no se requiere de pecados para disfrutar la gracia. Por eso Pablo dice que para tener más gracia vamos a pecar más. Y él mismo aclara, dice, en ninguna manera. Claro que no. Me gusta cómo escribe Pablo a los romanos. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire qué buen pasaje. Entonces, el Espíritu Santo nos fue dado como la naturaleza de Dios en nosotros. La Biblia dice que los tres son uno. Amén. Estos tres son uno: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Estos tres son uno. Entonces, cuando Dios te dio el Espíritu Santo, el Señor te hizo parte de su naturaleza, porque la idea de Dios era reconciliarse consigo mismo, y no podía reconciliarse consigo mismo si usted y yo no teníamos el Espíritu Santo. Entonces nos dio el Espíritu Santo para reconciliarse consigo mismo y podamos ser el templo del Espíritu y tener la comunión. Nos dio el sacrificio de su Hijo para devolvernos la identidad de hijo, como espíritus justificados, como espíritus que fueron comprados. Ahora mire esto que interesante. O sea, tenemos el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios en nosotros, y el Espíritu Santo es el que activa la fe del Hijo. ¿Por qué? Porque son uno, porque se atraen mutuamente de espíritu a espíritu. Entonces la fe para que usted viva justificado, la fe para que usted viva en la gracia, la provoca el Espíritu Santo que usted tiene. Si el hombre dejara de meter tanta humanidad en esta cuestión de relación con Dios, sería mucho más fácil, porque todo ya lo definió Dios. Todo está definido, cómo Él lo quiere, de qué manera lo quiere. Entonces es importante que usted con este mensaje pueda entender que hay cosas que son del propósito eterno para el cuerpo y hay cosas que son de funciones. Entonces estamos hablando de que la unción la tenemos, somos justificados por fe, vivimos en la gracia por la misma fe, el Espíritu Santo nos fue dado. Dice que el Espíritu Santo en nosotros hace que entendamos en las tribulaciones los procesos de perfeccionamiento en cuanto a dos cosas fundamentales. Una es paciencia y la otra es esperanza. Ahora yo le pregunto a usted, ¿paciencia y esperanza de qué? Porque dice que el Espíritu Santo en nosotros nos permite entender que la tribulación va a provocar esperanza, y la esperanza prueba, y la prueba paciencia. Ahora la pregunta es, ¿para qué quiero paciencia? ¿Para qué quiero esperanza? ¿Y por qué Dios permite que las tribulaciones me hagan entender que estoy en un proceso? ¿De dónde sale la idea? Porque si no, volvemos otra vez a entender que son las tribulaciones las que forman a los hombres, y no son las tribulaciones. La que nos forma a nosotros es la palabra, es Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero dice que la unción que tenemos nos hace entender que la tribulación forjó paciencia y esperanza.
¿Sabe de qué está hablando puntualmente el apóstol ahí? Apuntando a la paciencia y a la esperanza, de llegar a cumplir el propósito. ¿Esperanza de qué? De llegar a cumplir el propósito. ¿Paciencia de qué? De saber que tengo un propósito para cumplir. Hermanos, si hay una prioridad para Dios de las Escrituras, es el propósito que Él ha puesto en la iglesia. Si algo le interesa a Dios, es que usted y yo cumplamos el propósito que Él nos dio. Porque Adán perdió su propósito. Jesucristo vino y cumplió el propósito. Fue a la cruz y dijo, todo está cumplido. Ok, ahora hay una función de la iglesia. Porque el propósito ya está cumplido, pero nosotros funcionamos en un propósito. El mismo apóstol Pablo dice, no es que yo pretenda haberlo alcanzado. O sea, no me presento como el más ganador o el que logró todo, sino que prosigo a la meta. Me despojo del peso que me asedia. Él recomienda, despójense, corran la carrera sin sobrepeso, hasta el último día de su vida. Entonces, esto no es una cuestión de un propósito que ya está cumplido y a mí me queda nada más que esperar la muerte. Porque ¿sabe qué? Yo puedo decirle hoy con seguridad que la salvación puede llegar a perderse. El apóstol Pablo dice, no descuidemos una salvación tan grande. Pero ahora usted va a leer conmigo que el apóstol Pablo dice que somos salvos por la vida del Hijo. Las tribulaciones no pueden hacernos más santos de lo que somos. Usted es santo porque Dios es santo. Amén. Si usted sufre mucho, usted no se hace más santo. Ahí viene el hermano que sufrió un montón y adquirió un montón de santidad. No, las tribulaciones no te hacen más santo. Ser sufrientes, la gente confundió por mucho tiempo que la humildad era andar sufriente, presentarse como sufriente, como llorando de un montón de penas para tener una gran recompensa en el cielo. Mentira del diablo, eso no es verdad. Porque la gente pensaba, si yo sufro mucho en la tierra, me voy a reír mucho en el cielo. Y eso no fue nunca cierto. Imagínense, de verdad la gente buscaba maneras de sufrir. Ahora, el apóstol lo que dice es que el Espíritu que está en nosotros nos hace entender que las tribulaciones van a provocar paciencia y esperanza para algo. Miren, las tribulaciones no pueden darnos lo que ya tenemos en Cristo. ¿Escuchó eso? Anótelo para que usted no sea confundido. Esto es un fundamento de la palabra. Usted puede entrar en un proceso y Dios puede perfeccionarlo a través del proceso, pero un proceso nunca te va a dar más de lo que ya te dio el sacrificio de Cristo. Entonces no es por proceso que yo crezco. ¿Dónde está el crecimiento? El crecimiento en nosotros, ¿sabe cuál es? Que nos sean quitados los velos y podamos descubrir lo que ya tenemos. Pero Dios no le va a añadir más a usted de lo que ya le dio en Cristo. Porque la Biblia dice que nuestra estatura de hombre perfecto, de hombre maduro, es Cristo. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ya tenemos la estatura. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que vamos a crecer más? Usted no puede crecer más que Cristo. Pero ¿sabe dónde nosotros entendemos el crecimiento? En que se nos van quitando los velos y empezamos a ver en la Escritura y decimos, mira, esto también lo tengo, esto también lo poseo, pero también soy esto, pero también tengo la plenitud de Dios, pero también tengo el Espíritu de Cristo, pero también tengo la naturaleza. Entonces tu crecimiento
no es que se te añade más de lo que ya se te dio, sino que se te están quitando velos para que te des cuenta quién sos. Entonces un proceso no te va a dar más de lo que ya te dio Cristo, pero el proceso posiblemente te haga entender lo que Cristo te dio. Entonces ya no vale el testimonio de que, hermanos, yo pasé un gran desierto y por eso tengo esta unción. No, mentira, eso no es así. Ninguna unción viene por el proceso, sino que ese hombre tuvo que madurar lo que tenía. La unción no vino por el proceso le permitió a él descubrir la unción que tenía. Por mucho tiempo la gente dice, yo nací en cuna cristiana, en cuna evangélica, nunca le hice mal a nadie, no molesté a nadie, no tengo ningún testimonio para contar, no tengo unción. ¿Por qué? Porque la iglesia lloraba con los testimonios de gente que había estado en lo vil y lo menospreciado. Entonces la gente escuchaba el testimonio y decía, ¡wow! ¡Qué tremenda unción! Y el que había estado todo el tiempo adentro de la congregación quería salir a pecar a ver si tenía un poco de unción. Porque el tipo decía, yo siempre me porté bien y cuando yo hablo no llora nadie. Cuando este desgraciado viene y cuenta su testimonio, toda la iglesia llora y habla en lenguas. ¿Ves? Los procesos no dan unción. El proceso te tiene que hacer ver lo que posees. Decirle que está al lado tuyo, todo proceso de tribulación te tiene que hacer ver lo que posees. Ya Cristo te lo dio. Entonces usted puede ahorrarse tiempo de sufrimiento y hacer lo que tiene que hacer y no abortar el propósito, o puede cortar camino y seguir sufriendo. Entonces las tribulaciones no te pueden dar lo que ya nos fue dado por Cristo. No buscamos tribulaciones que nos enseñen a ser mejores, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace aprender a ir en pos del propósito, perfeccionándonos, edificándonos. Vamos en pos del propósito. Las oraciones hechiceras en algún momento decían que el Señor lo traiga a la rastra, pero que lo traiga. Va a volver. Yo escuchaba oraciones, Señor, tócale los hijos. Cosas así como que tuvieran un accidente, una cosa así, para que buscaran a Dios. Mire, si hay un ser que por su propósito ha tenido paciencia con la iglesia, es Dios. Pues si no fuera que tuviéramos un propósito, hermanos, todo lo que hemos predicado en más de 2000 años, tendríamos juicios en la cabeza. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, vamos, usted se lo sabe, todas las cosas les ayudan. Todas las cosas deben ayudarte. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas tienen que ayudarnos a bien. ¿Por qué? Porque conforme al propósito fuimos llamados. Entonces el propósito es lo que marca la diferencia entre alguien que sufre y alguien que todas las cosas le van a ayudar a bien. Cuando estás en el propósito, cuando estás amando a Dios, las cosas te van a ayudar por causa del propósito. Seguimos con el pasaje de Romanos 5, ahora en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados,
en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Entonces, Cristo no murió por los perfectos ni por los merecedores. Cristo murió por impíos. Cristo murió por pecadores. Y dice el apóstol Pablo, si Él murió por nosotros, estando nosotros aún en esa naturaleza anterior, ¿cómo ahora que estamos reconciliados, Él no va a estar en nosotros? ¿Cómo es que usted no puede tener comunión, o yo no puedo tener comunión en un estado de naturaleza que ya fue reconciliada? Claro que podemos. Entonces, Cristo nos ha justificado en su sangre por medio de la fe. Recuerden ustedes que dice que por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, en el versículo 10, aquí llegamos al punto clave. De acá se desarrolla todo. A usted le va a caer la ficha, como dicen los chicos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida o por la vida del Hijo. ¡Wow! Prepárese, acá prepárese. Agárrese de la silla. Dice, por la muerte de Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Dios se reconcilió consigo mismo y usted y yo quedamos en calidad de reconciliados. Amén. Ahora dice que si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, estando ya reconciliados, nosotros somos salvos. Note usted que hace diferencia entre reconciliado y salvo. Y él dice, somos salvos por la vida de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que a usted y a mí nos da salvación? La vida de Cristo en nosotros. La muerte de Cristo nos dio reconciliación. Fuimos reconciliados. Pero la salvación depende de la vida de Dios, la vida del Hijo, la vida de Cristo en usted y en mí. Por eso es que la salvación, yo creo, se pierde. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a manifestar la vida del Hijo. Y el apóstol Pablo dice claramente, si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte, estando ya reconciliados por la vida del Hijo, somos salvos. Mire lo que dice, se lo leo en otra versión para que le quede más claro. La traducción viviente. Pues, como en nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Mire la Nueva Versión Internacional. Si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso usted tiene que prestar atención cuando el apóstol Pablo dice, para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Somos la vida de Cristo. Somos la vida de Cristo. El propósito de la iglesia es que seamos la vida de Cristo en la tierra. Amén. La vida de Cristo es la que trae salvación. La muerte de Cristo trajo reconciliación. Por eso es que nosotros anunciamos la muerte. ¿Para qué?
para reconciliar a la gente con Dios. Pero la salvación va a depender de la vida del Hijo que ellos puedan cultivar. Y si fueron llamados para eso. 2 Corintios 5:18. Bueno, en el versículo 11 del mismo pasaje dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Diga, hemos recibido la reconciliación. Vamos, dígaselo al que está al lado suyo. Hemos recibido la reconciliación. Hermanos, este mensaje es mucho más importante de lo que suena. No está sonando muy importante por el predicador. Pero este pasaje y este mensaje es mucho más importante de lo que suena. Usted recibió la reconciliación de Dios. Entonces, en 2 Corintios 5:18 dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, ministerio. Vamos, dígalo otra vez, ministerio. Nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros. Vamos, mueva su mano ahí y diga: nos encargó a nosotros. Alguien tiene que hacerse cargo de esta palabra. La iglesia tiene que tomar esta palabra. Nos encargó a nosotros, dice el apóstol, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Ves? La función del tipo era reconciliar gente con Dios. Reconciliar gente con Dios. Dijo: yo recibí este ministerio, andar reconciliando gente por medio de la palabra con Dios. Pero una vez que la gente se reconcilie con Dios, la vida de Cristo en ellos le da salvación. Entonces, ninguno de nosotros anda salvando almas, porque las almas las salvó Cristo. Pero sí andamos reconciliando gente por medio de la palabra con Dios, para que en ellos se genere la vida de Cristo y a través de la vida del Hijo sean salvos, porque ellos son reconciliados por la muerte del Hijo, pero son salvos por la vida del Hijo. ¿Cuántos están entendiendo? Bien, entonces, no podemos salvar almas. Eso ya está hecho por Cristo, pero estamos con el ministerio de la reconciliación a través de la palabra. Dios te ha dado la palabra para reconciliar gente con Dios. Amén. Entonces, mediante el ministerio de la reconciliación y por medio de Cristo, para que puedan experimentar la vida de Cristo. Entonces, voy cerrando con esto. Anote, el propósito de la iglesia fue definido en Dios desde la eternidad. Amén. Dios no cambió su idea eterna. Por eso les llamamos a lo que en este tiempo se manifiesta como nuevo pacto, le llamamos el pacto eterno, porque Dios no cambió su idea, ¿sí?, del propósito para la iglesia. Entonces, hoy nosotros tenemos que entender esto. Existe un propósito como cuerpo, que es manifestar la vida del Hijo, es manifestar la naturaleza de su Padre, es traer frutos de acuerdo a la naturaleza que posee, en este caso la del Hijo. Él dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes unidos a mí, fueron unidos para que lleven frutos, para que lleven mucho fruto, y ese fruto permanezca. ¿Ves? Hay un propósito para el cuerpo que se puede desarrollar unido solamente a la vid verdadera, que es Cristo.
Entonces, existe un propósito como cuerpo, pero existe una función en cada miembro del cuerpo. Ahora, cuando hablamos de función, hablamos de las funciones de los miembros del cuerpo. Entonces, existe un propósito eterno de una arquitectura que es eterna. ¿Me está escuchando? Dios es el arquitecto, dice la Biblia. Amén, dice así. Ok, entonces, si Dios es el arquitecto y Dios es eterno, la arquitectura de la iglesia es eterna. Existe una arquitectura desde la eternidad. Ya está la arquitectura en Dios. Sin embargo, hay funciones que Dios le dio a la iglesia como edificadores, donde los edificadores tienen que edificar de acuerdo al diseño. Y hay otra función que es como edificio. Entonces la Biblia te dice, cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Por qué? Porque somos edificadores. Pero por otra parte dice, vosotros sed edificados como un edificio santo, como una casa para Dios. ¿Te das cuenta? La arquitectura es eterna, es inconmovible, es un propósito de Dios la arquitectura. Sin embargo, en las funciones, usted tiene que funcionar como edificador y usted también tiene que ser edificado. Entonces, una cosa no puede anular a la otra. No podemos anular el propósito que ya está cumplido, eso es imposible. Pero estamos funcionando como miembros del cuerpo. No podemos anular la arquitectura porque Dios ya la estableció a la iglesia. La iglesia ya está establecida en la arquitectura que Él la dejó. Pero tenemos una función de edificadores. Tenemos una función de ser piedras vivas que tienen que ser moldeados, perfeccionados, para que encastren en el edificio santo que es la iglesia. El apóstol Pedro dice, somos piedras vivas. Existe un propósito de crecimiento que Dios lo estableció en su Hijo. ¿Qué dijo Dios? Esta es la estatura. Este es el varón perfecto. Este es mi Hijo amado. Lo dijo Dios. Ya nos estableció a nosotros el propósito. Ustedes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la plenitud, a la estatura del varón perfecto. Ya está, ese es el propósito. Pero el apóstol Pablo dice, uno es el que planta y el otro es el que riega, porque el crecimiento lo tiene que dar Dios, aunque el propósito ya está cumplido en su Hijo. Funciones que no tienen que ser anuladas porque el propósito esté cumplido. Uno es el que planta, otro es el que riega, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, sea la función que sea, que usted tenga que hacer para plantar o para regar, hermanos, no esté en ociosidad. Haga lo que tiene que hacer. La arquitectura está cumplida, ok, pero si sos edificador, entonces movete como edificador. Si sos edificio, entonces deja que seas perfeccionado y edificado, porque para eso están los 5 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar y para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Funciones. Existe un propósito de que somos la vida de Cristo, pero hay una función de perfeccionamiento. Existe una función mediante las consecuencias de un organismo vivo. Somos el cuerpo como un organismo vivo. Ese cuerpo tiene consecuencias de que está vivo. Entonces, las obras para Dios jamás fueron una prioridad. Pero para Dios las obras son una
consecuencia de que el organismo de su cuerpo está vivo. Los dones para Dios nunca fueron una prioridad. ¿Por qué? Porque tenemos la plenitud del Hijo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Tenemos la plenitud. Ahora, no por eso anulamos los dones, porque los dones tienen una función. Entonces el organismo vivo, que es el cuerpo, funciona con esa unción, con esos dones. Cristo es la cabeza, hermanos. Si usted está en el cuerpo, usted no le puede decir a la cabeza lo que usted quiere recibir y lo que usted no quiere. Cristo es la cabeza del cuerpo, y si la cabeza le dio dones, usted no lo puede anular. Si la cabeza le da funciones al cuerpo, imagínense que mi mano se rebela contra mi cabeza y la quiero mover y mi mano no quiere. Tengo un problema que voy a tener que ir a algún lugar para que me atiendan. ¿Por qué? Porque le voy a decir, mi cabeza le da órdenes a mi cuerpo y quiero caminar para allá y mi cuerpo camina para allá. Se me reveló el cuerpo. Entonces, si Cristo es la cabeza y Cristo ha depositado todo lo que Él le depositó al cuerpo, el cuerpo no puede analizar qué quiere tomar y qué no quiere tomar. Porque cuando la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo, no nos está diciendo que somos la cabeza. Nos está diciendo que tenemos una visión que es la visión de Cristo, pero no que tomamos decisiones sobre el cuerpo. Entonces existe un propósito donde somos la vida de Cristo, pero existe una función donde los equipos de perfeccionamiento tienen que trabajar sobre los santos. Aleluya. Entonces hay un trabajo que hay que hacer, y sí, hermanos, porque todos tenemos que ser perfeccionados. ¿Qué hacemos con los de afuera? Que sean reconciliados por medio de la palabra, y que cuando tengan la vida de Cristo les dé salvación. Existe un propósito que es manifestar el reino, y el reino tiene una función gubernamental, y eso funciona a través de la mente del rey. Yo no puedo tener una función gubernamental si no tengo la mente de Cristo. Es imposible. Porque la mente de Cristo es la mentalidad de un rey. ¿Para qué? Para que nosotros seamos seres gobernantes y pensemos como gobernantes, en obediencia, obviamente, a Cristo, que es la cabeza. Existe una función que es de autoridad manifiesta. Hermanos, el reino es visible, el reino es palpable, el reino tiene consecuencias, tiene manifestación. Entonces, cada vez que usted y yo hablamos del reino, tiene que haber evidencias de eso que estamos hablando. Entonces, la mente de Cristo en nosotros es la mente del Rey que nos asignó este reino. Este es un reino asignado. Yo no soy el rey de este reino. A mí se me asignó este reino. Y me asignó la mente del rey para establecer gobierno. Me asignó su autoridad. Me asignó su unción. Mas la unción que vosotros recibisteis es de Él. ¿Ves? Es de Él y permanece en vosotros. Pero es de Él. Entonces, ¿en qué momento nosotros decimos mi unción? Mis dones. No son mi unción y mis dones, es de Él. Permanece en mí, pero es de Él, porque Él es la cabeza. Él es el que cautivó la cautividad y trajo eso para la función de su cuerpo. Él se reconcilia consigo mismo. Entonces, si Él se reconcilia consigo mismo, Él puede verse en mí a través de lo que Él puso, porque es de Él. Y yo puedo verme en Él a través de lo que Él puso, porque no es nuestro. Por eso es que todo el tiempo necesitamos estar afirmados en la gracia. Hermanos, no se salga de ahí. La fe le tiene que servir para ser justificados pues por la fe, pero la fe nos sirve para acceder a esta gracia y estar firmes. Estamos firmes en esta gracia.
El misterio oculto nos fue revelado. Fuimos reconciliados, pero la vida del Hijo nos da salvación. Amén. Entonces la salvación, hermanos, es mucho más que me voy al cielo. Es una vida de Cristo en la tierra. Pero en muchas congregaciones es necesario romper los fundamentos, los cimientos ancestrales y establecer el fundamento que es Cristo. Porque ni siquiera Cristo está establecido como fundamento, sino las denominaciones, las estructuras, las costumbres, los paradigmas. Olvídese. Dice así, Romanos 9, preste atención, yo le voy a leer hasta el versículo 33, así que póngase cómodo. Yo se lo leo, usted escuche, preste atención, si quiere cierre los ojos, haga como quiera, pero preste atención a lo que dice Pablo acá. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Si lo vemos así por encima, este hombre era un emocional. Este no había matado el alma. Dice, estoy en tristeza y en dolor por ustedes. Cuando yo empecé a leer esto, digo, ¿qué le pasó a Pablo? Escuche. Porque deseara yo mismo ser anatema, wow, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto, las promesas, y de quién son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Escuche lo que dice. La palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, versículo 11, pues aún no habían nacido, no habían ni aún nacido, ni habían hecho algún tipo de bien ni de mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por obras, sino por el que llama. ¡Wow! Escuche. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta ahora tenemos un Dios que está discriminando y que solamente se mueve por propósito y que salva al que a él se le antoja. Escuche. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. A uno lo tomé, al otro lo discriminé, lo deseché. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, mire el apóstol Pablo haciéndose las preguntas que la gente se iba a hacer. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó: ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro o un vaso para honra y otro vaso para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró, para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, aleluya, para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles? Escuche, versículo 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la que no era mi amada, la llamaré amada. En el lugar donde les dije: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¡Wow! También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y en prontitud. Y como dijo antes Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. No alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropezadero, como está escrito: he aquí yo pongo en Sión una piedra de tropiezo, roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Para qué le leí todo esto? Note usted que dice algo importante en todo este pasaje, hablando de Ismael y de Isaac, hablando de los patriarcas y hablando específicamente de ser hijos de Dios. En el versículo 11 es una bomba fuerte. No habían ni aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, cuando Dios determinó que esto fuera. ¿Por qué? Porque tenía que ser de acuerdo al propósito de un Dios que dijo: a uno elijo y al otro no lo elijo. Lo quiero a Jacob, a Esaú no lo quiero. A este lo elijo, a este no. A este también, a este. Y te hace recorrer diferentes pasajes bíblicos donde Dios determina sobre quién está su propósito.
Y no es por herencia generacional, no es por pecados cometidos, no es como lo hacíamos evangélicamente, pasando y traspasando que el pastor, el hijo del pastor tenía que ser pastor, el nieto del pastor también iba a ser pastor, y así de generación en generación. ¿Por qué? Porque eso para nosotros era el orden sacerdotal. Nunca entendimos que el orden sacerdotal es Cristo. Entonces, el pastor tenía hijos pastorcitos, y esos hijos pastorcitos el pastor tenía nietos pastorcitos y bisnietos pastorcitos. Imagínense, para nosotros todo era una consecuencia no de propósito, sino de estructura mental. Usted tiene un propósito. Escúcheme como profeta del Señor que soy. Que nada ni nadie a usted le haga salirse del propósito por el cual usted está en la tierra. Si usted tiene el alma cansada, la mente sobreinformada o está lleno de información nueva, no le interesa a Dios. A Dios le interesa que usted sepa el propósito del cuerpo y la función que usted tiene como miembro del cuerpo. Todo lo demás, hermanos, se lo digo con mucho temor en el corazón, está sacando gente del propósito. Y le vuelvo a repetir, no tiene que ver con obras, tiene que ver con predestinación, tiene que ver con eternidad. No le estoy hablando de obras. Le hablo de que Dios dice, estos ni siquiera habían pecado, ni habían hecho ni bien ni mal, ni siquiera existían, pero ya estaban con un propósito. ¿O usted por qué cree que nació? Porque Dios dijo, sobra aire para respirar, que nazca este y venga a gastar el aire a los demás. Lo que muchos de nosotros no nos damos cuenta es que el propósito ha sido el que nos ha librado. Más de una vez Dios dijo, le voy a tener paciencia, porque yo amo mi propósito, y a este ya lo tendría que haber desechado por todo lo que hizo. Pero como yo amo mi propósito y como estoy reconciliado conmigo mismo y como lo que tiene Él es mío, entonces espero que se alinee al propósito, que ejerza su función, que pueda crecer, que sea perfeccionado. Entonces, toda excusa de verdades bíblicas que yo tenga para no cumplir el propósito por el cual Dios me tiene con vida, lamentablemente no sirve. Así como está ahí, vamos a orar, porque esto no tiene que ser el convencimiento de un hombre, esto tiene que ser el Espíritu. Porque todo lo que hablamos hoy, le dije, es mucho más importante de lo que suena. Va a ser trascendente para usted. Todos estos días vimos la guerra de las Escrituras con la palabra. Cristo es la palabra, pero Satanás ha usado las Escrituras. Esa misma guerra sigue vigente. Las Escrituras intentan sacar del propósito de la palabra a la gente. Usted tiene a Cristo, Él es el Verbo. Usted posee la palabra. Entonces, si las Escrituras te sacan de la palabra,
no es por estrategia divina, no es por propósito, sino que ha sido tan estrategia de la serpiente que ha envenenado el cuerpo usando verdades bíblicas para paralizarlo. Somos un cuerpo vivo. Papá, yo quiero con temor en mi corazón declarar esta palabra. Que estos son días donde tú estás encendiendo una luz que alumbra cada rincón de nosotros, de nuestro corazón, para reconocernos en tu gracia sobre todas las cosas, para reconocernos en tu justificación, pero puntualmente, Señor, para reconocernos en el propósito del cuerpo y en la función que nos permite vivir ese propósito. Tú lo has hecho todo por nosotros y lo has establecido como una obra terminada. Y como miembros de tu cuerpo en la tierra, queremos funcionar correctamente, manifestar la vida de Cristo. Porque todo lo que se levante contra la manifestación de tu vida está atentando contra nuestra salvación. Porque somos salvos por la vida de Cristo. Y si perdemos la vida de Cristo, entonces perderemos nuestra salvación. Si perdemos la vida de Cristo en la tierra, entonces estaremos perdiendo esto que tanto, Señor, anhela tu corazón. Tú eres la cabeza, Señor, y nos has dado la mente para entender lo que tú piensas. Pero perdónanos si nosotros nos creemos la cabeza. Perdónanos si usurpamos lugares que te corresponden a ti. Tú eres el que has ungido el cuerpo. Tú eres el que has empoderado al cuerpo. Tú le has dado funciones y órganos y miembros al cuerpo. Y solo tú puedes activarlo, para que los hombres dejemos de buscar prioridades que no son prioridades, para que haya una consecuencia de la vida de Cristo y no estemos nosotros detrás de cosas superficiales como prioridades de la vida de Cristo. Que la comunión del Espíritu, de la fe del Hijo en nosotros, el haber sido reconciliados, nos permitan sostener esta vida de salvación, la vida del Hijo. Señor, sea sujeta toda alma al gobierno del Espíritu, porque así lo estableciste después de la cruz. Nos has unificado y todas nuestras emociones serán consecuencias y obedecerán al gobierno del Espíritu. Porque la tristeza del apóstol Pablo y el dolor del apóstol Pablo no tenía que ver con emociones o alma, sino con que su espíritu estaba manifestando emocionalmente lo que estaba sintiendo. Somos seres que están para manifestar tu voluntad en la tierra. No queremos otra cosa.
y que esta palabra sea luz para todo aquel que quiera revisar su corazón de acuerdo al propósito que fue llamado como miembro del cuerpo de Cristo y como un administrador, como un ministro competente. Te damos gracias, papá. Bendito sea.